Buenas tardes, a continuación presento la monografía Alternativas para el tratamiento de aguas contaminadas por plaguicidas organofosforados en cultivos de arroz en Colombia. Por quien les habla, Nancy Adelaida Herrera Ayala. Mi asesora fue la docente Naidu Chirley Rojas Higuera, esto para optar por el título especialista en evaluación ambiental de proyectos. Introducción. Colombia, como parte del Sistema Andino Armonizado de Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, debe apoyar en renovar los diferentes escenarios de su producción, comercialización y disposición final. Esto tomado de la Guía Ambiental de Plaguicidas. Por su parte, la agricultura en Colombia y el uso indiscriminado de los plaguicidas se puede ver reflejado por el continuo crecimiento demográfico del país y la ardua necesidad de producir alimentos. Según la Agencia Nacional en el 2015, Colombia ha aumentado en un 360% el uso de plaguicidas, en donde el cultivo de arroz, los plaguicidas más utilizados son de tipo fosforados. Algunas de las ventajas y desventajas que presentan son: ventajas: uso de plaguicidas para la protección de cultivos, uso de plaguicidas para productos de mayor calidad. Desventajas: uso de los plaguicidas como contaminantes del agua y demás recursos naturales. Pregunta orientadora: ¿cuáles son las alternativas para tratar las aguas contaminadas con plaguicidas organofosforados provenientes del cultivo de arroz en Colombia? Objetivo general: identificar alternativas de tratamiento para el agua contaminada por uso de plaguicidas organofosforados en el cultivo de arroz en Colombia. Justificación. Los plaguicidas, de acuerdo a la ONU, se estima que 2/3 partes de la humanidad está en riesgo de sufrir sed dentro de los próximos 30 años, tomado de Nulbalue 2002, esto debido a las fuertes contaminaciones que ha sufrido el recurso hídrico. En Colombia, los plaguicidas son especialmente utilizados en la agricultura para mejorar la calidad y cantidad de alimentos, a nivel doméstico para la eliminación de insectos y a nivel de salud pública para el control de vectores, tomado Fernández en el 2010. De los efectos ecológicos en el agua, la FAO en 1997 establece los siguientes criterios. Toxicidad: hace referencia a mamíferos y no mamíferos, expresada en la dosis letal media, que resulta mortal para la mitad de los animales. Persistencia: al tiempo en que permanece un plaguicida en el medio ambiente sin sufrir ninguna transformación o degradación. Destino ambiental: es el comportamiento de un plaguicida que depende de la afinidad de cuatro comportamientos ambientales como materia sólida, líquida, forma gaseosa y biota. Cultivo de arroz. Uno de los responsables de los criterios anteriormente es el cultivo de arroz en Colombia, que sobresale debido al volumen de agua extraída y en donde se identifican importantes presiones sobre el recurso. Dentro de los plaguicidas de mayor uso en este cultivo se encuentran los organofosforados, que causan la muerte a los insectos al desencadenar desajustes en el sistema nervioso central por la inhibición de la acetilcolinesterasa, que ocasiona desajustes funcionales que causan la muerte en el insecto. De lo anterior se identificaron algunas metodologías de tratamiento, de acuerdo a la bibliografía consultada. Esa metodología de tratamiento para las aguas contaminadas por plaguicidas organofosforados en cultivos de arroz, en donde su objetivo es reducir la carga contaminante del vertido y convertirlo en inocuo para el medio ambiente. Sector agrícola en Colombia.
Los productos más representativos del país, de acuerdo a Sugerencia de Cultura del Banco de la República en el 2015, se encuentran los cultivos como algodón, café, caña de azúcar, maíz, arroz, entre otros. De acuerdo a lo que sugiere Bustos en el 2012, en Colombia el arroz es el tercer producto agrícola en extensión después del café y maíz, el cual representa el 13% del área cosechada. De acuerdo a Pareja et al. En el 2012, el arroz es uno de los alimentos de mayor demanda a nivel mundial. Por lo tanto, el aumento en el uso de los plaguicidas organofosforados. En la figura se puede observar el aumento en la producción del PIB agrícola con respecto al PIB total de Colombia. Se observa que hubo un crecimiento a partir del año 2012, manteniéndose estable hasta el año 2014 y con miras a crecimiento para el año 2015. Por su parte, el arroz lo podemos clasificar en mecanizado y manual. Nos referimos al arroz mecanizado. Este se divide en dos partes, 1 en riego y 2 secano. Hablamos de arroz secano cuando la fuente natural, es decir, por lluvia. Y nos referimos a riego cuando el agua es extraída por bombeo. Y este sistema de riego corresponde casi al 70% de los cultivos de arroz, tomado de DANE en el 2013. Situación actual por la contaminación de plaguicidas. Colombia también es uno de los mayores países que usa plaguicidas, estando entre los 5 primeros, así lo demuestra la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2013. Los plaguicidas de mayor uso en el cultivo de arroz, de acuerdo a lo mencionado por Joana, en el 2011 se encuentran los plaguicidas organofosforados. Es el más ampliamente usado con un 40 al 50% del mercado. Hay que decir que de acuerdo a lo que sugieren Badí y Landeros, en el 2007 establecen que las plagas destruyen casi del 10 al 20% de las cosechas en todo el mundo, lo que sugiere que vaya en aumento el uso de los plaguicidas por parte de los agricultores. Los plaguicidas organofosforados se pueden dividir en plaguicidas organofosforados de contacto y plaguicidas organofosforados sistémicos. Nos referimos a los de contacto, es cuando el plaguicida atraviesa el cuerpo al entrar en contacto con él. Y el plaguicida sistémico es absorbido por el insecto hacia sus órganos, es decir, cuando el insecto come la hoja o come el tallo de la planta. Plaguicidas. De acuerdo a la FAO en el 2014, la definición de plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o a regular el crecimiento de las plantas. Los plaguicidas organofosforados y los organoclorados son productos sintéticos, es decir, este tipo de plaguicidas organofosforados son producidos en laboratorio. Los plaguicidas organofosforados se degradan con mayor facilidad, son menos persistentes y poco acumulables en el organismo en comparación a los organoclorados. Tomado de Ramírez y Lacassagne. Los plaguicidas se pueden clasificar en toxicidad, vida media, la estructura química y su uso. Nos referimos a toxicidad
cuando depende del tipo de plaguicida organofosforado. Por su vida media nos referimos a los plaguicidas persistentes, permanentes, moderadamente persistentes y no persistentes, los cuales están representados en semanas. La toxicidad la podemos ver reflejada en la primera tabla, en donde se clasifica de extremadamente peligroso y así sucesivamente para cada tipo de plaguicida. En la tabla catalogada por su vida media, se describe la persistencia del tipo de plaguicida. Puede ser no persistente, moderadamente persistente, persistente y permanentes. Los plaguicidas organofosforados lo podemos clasificar en no persistentes y su vida media va de días hasta 12 semanas. Tenemos como ejemplo el maratión, el diacinón, el carbarilo, diametrim y el paratión. También tenemos la clasificación de los plaguicidas según la familia química, que incluyen los compuestos clorados y los organofosforados. En los organofosforados como ejemplos podemos citar el bromopos, diclorpos y el malatión. Los tipos de plaguicidas se pueden agrupar de acuerdo a la familia química. Los plaguicidas organofosforados pertenecen al tipo de insecticidas. Los organofosforados de mayor uso en Colombia se encuentran en esta tabla, en donde la categoría toxicológica va de 1 a 3, siendo el malatión ligeramente peligroso. Ahora seguimos con efectos de los plaguicidas en el ambiente. Según Albert, se pueden agrupar los efectos de los plaguicidas en el ambiente en corto plazo en el ambiente cercano, largo plazo en el ambiente cercano, largo plazo en el ambiente lejano. El primero corresponde a que estos causan contaminación inmediata y la muerte del organismo que no se desea afectar. El segundo, los plaguicidas permanentes o persistentes que se acumulan en los cultivos, generan resistencia en los organismos de las plagas y aparición de nuevas en las siguientes generaciones. El último se refiere a todos aquellos plaguicidas organoclorados. Los plaguicidas organofosforados corresponden al corto plazo en el ambiente cercano. La contaminación del recurso hídrico, de acuerdo a Galicia en el 2012, se puede clasificar de forma directa o indirecta. Hablamos de la forma directa, dada por la aplicación de los plaguicidas en las aguas, lavado de envases, equipos contaminados, entre otros. Y la forma indirecta, dada por lixiviación y lluvia sobre suelos contaminados, filtración hacia el agua subterránea y por descarga industrial. Otros efectos de la contaminación de acuerdo a Owen, podemos citar algunos como disminución y aparición de la vida acuática, incremento de enfermedades hídricas, deterioro del agua con fines turísticos, ruptura del equilibrio ecológico, costos elevados de la potabilización del agua. Ahora bien, hablaremos de las metodologías de tratamiento. Los métodos biológicos son una de las mejores prácticas ambientales sostenibles que permiten la recuperación parcial o total de una fuente de agua contaminada. Estos métodos biológicos lo podemos clasificar en humedal de flujo subsuperficial, rizofiltración y vetiver. El humedal de flujo superficial utiliza un medio filtrante que soporta el crecimiento de vegetación como medio de remoción, entre las que se encuentran las macrófitas. Agudelo en el 2010 realiza un estudio por 6 meses, en donde la remoción de
plaguicidas organofosforados de tipo clorpirifos en aguas residuales agrícolas, obteniendo como resultado una remoción del 96.8% de este tipo de plaguicidas. La rizofiltración. Este sistema utiliza las raíces para la eliminación de los compuestos contaminantes. La planta con mayor uso son las macrófitas, como el jacinto de agua, que se desarrolla en forma ascendente a medida que las raíces se llenan de agua contaminada, son retiradas. Por medio de un estudio de caso por Almonacid en el 2015, en donde se estudió la bioacumulación y biodegradación de plaguicidas organofosforados clorpirifos y determinación de biomarcadores, en donde se observó una remoción de 34.8% de plaguicida organofosforado con el uso de la macrófita flotante Lemna valdiviana. Vetiver. En este sistema se usa el pasto vetiver, que es un método de bajo costo. Pueden soportar sequías e inundaciones. Puede ser utilizado también en el sistema de humedales de flujo subsuperficial. Tiene ventajas sociales y ambientales como extracción de aceites de las raíces, materia prima para pasta de papel, usos medicinales, entre otros. Ahora hablamos de los procesos avanzados de oxidación. Esos procesos son capaces de generar cambios drásticos en la estructura química del contaminante, las cuales se dividen en procesos fotoquímicos y procesos no fotoquímicos. Hablamos de los procesos fotoquímicos, en donde se utiliza la luz solar para la degradabilidad de las aguas contaminadas. En él se encuentran fotocatálisis solar heterogénea. Utiliza la luz solar para la mineralización de los contaminantes orgánicos y metales pesados mediante un catalizador llamado dióxido de titanio, de acuerdo a PEI. Es eficiente siempre y cuando cumpla con contaminantes en donde no fue posible su degradación con los sistemas biológicos. El contaminante no debe superar volúmenes menores de 500 metros cúbicos día. El fotofentón. De acuerdo a Escudero en el 2015, entre las ventajas de este proceso están: destruyen sustancias tóxicas como los plaguicidas. Se utiliza el peróxido de hidrógeno, que es amigable con el medio ambiente. El oxígeno se obtiene de la atmósfera. Este proceso utiliza el ion ferroso, el ion férrico y el hidróxido de hidrógeno como fuente de radicales hidroxilo para el tratamiento de aguas con compuestos peligrosos. Hincapié en el 2011. Fotocatálisis del agua. Se basan en proporcionar energía a los compuestos químicos de contaminante en forma de radiación, que es absorbida para la degradación de los compuestos contaminantes. Tomado de Garcés. Una de sus desventajas son sus altos costos en la obtención de los elementos como las cámaras de mercurio, oxígeno y cuarzo. Seguimos con UV peróxido de hidrógeno. Puede ser un pretratamiento antes de ser pasados el contaminante por algún sistema biológico. Documentaría la degradabilidad. Una de sus desventajas es el alto consumo de la energía, la posibilidad de que se obtengan subproductos más contaminantes y el aumento de costos por uso de la radiación ultravioleta. Ahora seguimos con los procesos no fotoquímicos. Ozonización con peróxido de hidrógeno. De acuerdo a lo mencionado por Gómez en el 2011, este proceso es muy rápido y efectivo, puesto que ha sido probada en aguas contaminadas con plaguicidas y pintes. Sin embargo, su desventaja es su elevado costo. La oxidación electroquímica. Su objetivo es la modificación de la estructura química de la molécula a tratar, haciéndolas más biodegradables. Es una técnica amigable con el medio ambiente y adicional utiliza en temperaturas bajas. Radiólisis y tratamiento con haces de electrones. Es un proceso que no genera residuos, barros u otros desechos ni compuestos tóxicos como las dioxinas.
Como desventaja se resalta el alto consumo de energía y que no es rentable para altas concentraciones de contaminantes, de acuerdo a Gómez en el 2011. El plasma no térmico es una técnica que permite la eliminación de diferentes tipos de compuestos contaminantes, como los compuestos orgánicos volátiles, materiales orgánicos como los CFC y PFC y gases de combustión. Su limitación es el costo para la implantación a gran escala, además del espacio amplio para su funcionamiento. Conclusiones. La fitorremediación cada vez tiene un amplio campo de aplicación en la depuración de las aguas contaminadas con organofosforados. De acuerdo a la bibliografía consultada, estos procesos han sido eficaces en la degradación de estos plaguicidas, especialmente a los clorpirifos, con el uso de las plantas, que es un recurso natural y de fácil aplicación y que, combinado con el sistema de humedades de flujo superficial, pueden generar grandes ventajas en la mineralización de estos compuestos. En general, este sistema es amigable con el medio ambiente, en donde el uso de la mano de obra es indispensable para la remoción de biomasa que se acumula en el sistema, aumentando la eficacia del proceso. En estos métodos biológicos conviene utilizar la planta Vetiveira cisanoides y o cualquiera de las especies de leináceas encontradas en Colombia. Esta es como una metodología apropiada para la eliminación de plaguicidas organofosforados. El uso de los POA es otra de las tecnologías emergentes en el tratamiento de aguas contaminadas con plaguicidas organofosforados. Sin embargo, algunos de estos procesos requieren una considerable cantidad de energía para su funcionamiento, adicional a los equipos y materiales que se deben adquirir para la implementación de esas alternativas, y por último, algunos de ellos pueden generar sus productos contaminantes. Algunas recomendaciones. Si bien los plaguicidas organofosforados son menos persistentes y poco acumulables que los organoclorados, también tienen efectos altamente contaminantes en la cadena trófica y en la salud, por lo que se recomienda que el uso de los POA sea utilizado como segundo pretratamiento después de haber sido implementado el proceso de fitorremediación. De esta forma, los subproductos que se generarían serán cada vez de menor concentración. El uso de las alternativas depende de la capacidad económica y de las necesidades de recuperación. Si bien las descritas cumplen con su función, no todas son aptas para grandes cantidades de aguas contaminadas, así que antes de su uso se recomienda identificar qué tipo de plaguicida organofosforado se desea eliminar del cultivo y el volumen de agua a tratar. De esta forma se podrá identificar a cuál tipo de alternativa se puede acceder. Todas las alternativas descritas y las demás que surjan deben ser supervisadas por un profesional, además deben ser concertadas con el grupo de trabajadores del cultivo, de tal forma que ellos sean garantes de los procesos de recuperación de las fuentes de agua, así como la inclusión de buenas prácticas agrícolas en los procesos de siembra. En el mercado, por último, en el mercado es disponible variedad de macrófitas para la depuración de las aguas. Es importante que, de acuerdo a las condiciones edafológicas y climatológicas del cultivo, se escojan las más aptas para el pleno funcionamiento y remoción de plaguicidas organofosforados. Aquí tenemos alguna de la bibliografía consultada: Agudelo, Almonacid, Albert, Badí, Hilanderos, Bustos, Escudero. Con esto finalizamos la presentación de la monografía. Gracias.